que muchas veces nosotros, cuando tenemos el problema de que alguna persona no quiere recibir a Cristo o tal vez no quieren creer en Jesús, que nosotros hacemos es rechazarlo, es apartarnos de esa persona. Pero Pablo le dice a los hermanos, adelphoi, es adelfos, es a quienes les está diciendo estas palabras Pablo, a los creyentes en Cristo. ¿Qué tienen que hacer los creyentes en Cristo cuando hay un pueblo endurecido y cuando hay personas que no le quieren creer a Jesús? Tienen que tener un anhelo, un deseo en su corazón. Pero ese deseo no se debe de quedar solamente en el anhelo, en el deseo profundo del corazón, sino que tiene que volverse una oración a Dios. Es decir, el deseo de mi corazón me tiene que llevar a orar e interceder por esas personas. Mire lo que dice Pablo después de este texto. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel. Es interesante. ¿Por qué? Porque fíjese que en el texto griego, primero dice por ellos, dice, no dice Israel, sino que por ellos. Pero las traducciones lo que hacen es que porque quieren enfatizar que es por Israel, entonces le ponen por Israel, ¿verdad? Pero dice, en el griego dice por ellos. Le voy a leer solamente el texto de la Biblia Jerusalén. Escuche, hermanos, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios en favor de ellos es que se salve. Entonces Pablo afirma que el deseo de él no es algo negativo por Israel, sino que lo que él quiere es que ellos se salven. Pero ojo, cuando usted desea algo, no lo puede dejar solo en su corazón, lo tiene que expresar ante la presencia de Dios, en una oración ferviente, en una oración sincera, en una oración que lo lleve a usted poner en las manos de Dios a esas personas. La palabra eudoquía es un deseo interior, un deleite, un propósito que tal vez usted tiene en su corazón. ¿No les ha pasado que usted tiene muchos anhelos, muchos deseos? Y fíjese que preparando el mensaje yo decía, de verdad, Señor, que yo he estado orando, yo estaba solo repitiendo esto, pero todavía no te he presentado esto en oración. Y ahorita que estaba antes de venir al culto, yo estaba orando por esos dos problemas que yo tengo ahorita. Es decir, Señor, te los pongo en tus manos. Te los pongo en tus manos. Estaba orando por el hermano Ramón Navarrete, que también está enfermo. Estaba orando por el profesor Elías, también, que acaba de ser operado. Entonces, yo digo, o sea, muchas veces los anhelos no se los presentamos a Dios. Pero si hay algo que debemos de presentar, es la oración por los que no son salvos. Mire, pastor, es que fíjese que mis parientes, mis hermanos, pues sí, ¿por qué no ora por ellos, pues? ¿Por qué no los lleva en oración diciendo, Señor, verdad? Yo sé que ellos ya rechazaron, yo sé que ellos ya los invitamos muchas veces, pero no hay que dejar de orar. Mire, sabe que cuando yo se los digo porque he pertenecido al tabernáculo por tantos años, por más de 26 años. Entonces, cuando yo llegué al tabernáculo, el pastor fundador decía, ¿en qué radica el éxito del tabernáculo? ¿Verdad? Y él ponía varios factores, pero dos principales. Y se los explico qué. Y los hemos perdido. Los dos factores. La primera razón es el amor por las almas. O sea, somos iglesias evangelizadoras. O sea, un taber que no gane alma, no anda en nada. O sea, mejor lo que debería de hacer es ponerle tabernáculo adventista o no sé qué. Póngale cualquier volado. Pero ¿cuál es el problema? No es taber. Porque el amor por las almas, el pastor lo captó. Él llegó a la iglesia a la primera iglesia bautista de Hammond, Indiana. Él ya tenía, él estaba pastoreando el taber central cuando todavía era pequeño, ¿verdad? Y él hizo un viaje a Indiana. Y fue a la primera iglesia bautista de Hammond, Indiana, donde pastoreaba el pastor Jack Hyles. Entonces, en esa iglesia, el pastor captó el ADN de esa iglesia. Dice que si usted está recién viniendo a nuestra congregación, porque tal vez usted ha cambiado su membresía, usted tiene que captar el ADN de la iglesia. ¿Y cómo se capta el ADN? Fíjese lo que nosotros practicamos, lo que nosotros hacemos.
Entonces, cuando llegó a Hammond, Indiana, el pastor fundador recibió un curso de ganar almas, porque en Hammond, Indiana, habían dos cosas que habían hecho crecer a la iglesia. Los buses, porque era una iglesia que tenía, hermanos, cientos de buses. Y iban a traer, hermanos, a niños en la escuela dominical todos los domingos, niños y adultos. La iglesia era tremenda. Y segundo, que hacían evangelismo cara a cara. Le hago una pregunta. ¿Sí o no nosotros hemos dejado de pertenecer a los ministerios de evangelismo? ¿Y cuántos aquí? Yo les digo de todo corazón, nunca tal vez usted ha tenido la oportunidad de llevar el evangelismo, tal vez de participar en el evangelismo. Ese es parte de nuestro ADN. Pero ¿cuál es el tema? No solamente, óigame bien, no solamente es, hermano, orar, sino que también ir. Porque si no, las almas no vienen a Cristo. Yo les contaba el domingo que estaba con el pastor Samuel en la Bartolina, gracias a Dios que de visita, no estábamos ahí jalados, ¿va? Y fíjese que evangelizó a un hermano que era un anciano. Él decía, y le dice, ¿y si usted muriera ahorita, por dónde va su alma? Porque primero le preguntó si ya tenía a Cristo. Y así el Señor con mucho miedo dice, sí, dijo él, pero si se muere ahorita, ¿por dónde va su alma? No sé, dijo. No, entonces ahí el pastor lo agarró. Bueno, entonces usted no está en nada, le dijo. Pero imagínense que ya lo llevaban, hermano, ya esposado. O sea que ese señor había llegado ya a una iglesia evangélica, pero él no había confirmado sus convicciones. De tal manera que como se sentía acusado porque estaba preso, a meterlo preso iba, se sintió avergonzado de decir que ya tenía a Cristo en su corazón. Entonces, yo le hago una pregunta. ¿Será que usted, así sinceramente, pero de corazón se lo digo, usted en su corazón todavía siente inseguridad? Todavía usted dice, ay, no sé, yo no creo mucho en esto, no sé, todavía me estoy convenciendo. Y tal vez, ¿verdad? Digo yo, por eso es que a usted no le gusta hablar de Jesús, porque no cree, porque no conoce, porque no sabe. Entonces, el pastor fundador tomó ese evangelismo de la primera iglesia bautista y lo trajo al tabernáculo. Y por eso somos una iglesia ganadora de almas. Pero la segunda cosa que él nos enseñó, que por qué el taber es tan influyente y por qué tenemos tanto crecimiento, es por el amor al pueblo de Israel. Y fíjate que cuando yo llegué, todos los domingos, pero era como religión, ¿verdad? Cada vez que comienza un culto, viene un servidor a orar y dice, Padre, te pedimos por el servicio, que Señor, oramos, ¿verdad? Pero te pedimos por la paz de Jerusalén, ¿verdad? Por la paz de Israel y por la paz de Jerusalén. Siempre terminaban así las oraciones. Te pedimos por el pueblo de Israel y por la paz de Jerusalén. Y le voy a decir una cosa de todo corazón. Yo nunca entendí por qué lo hacían, hermano. O sea, yo repetía, pero ¿y por qué orarán por la paz? Hoy ya entiendo, pues. Hoy ya entiendo que son un pueblo en conflicto. Pero por eso nos llamamos Tabernáculo Bíblico Bautista. ¿Cómo nos llamamos? No, hoy lo quitamos. Se llama Taber. ¿Por qué? ¿Por qué lo cambiamos? ¿Por qué lo cambió el jefe? Porque en Europa, porque en las misiones internacionales, usted no puede decir amigos de Israel porque lo matan. Lo detestan. Lo denigran. Vaya a España y póngale amigos de Israel. Cree que es una secta judía, o sea, algo peor. Por eso es que hoy en estos tiempos, más que nunca, deberíamos de orar por la conversión de Israel. Esa debería de ser nuestra oración. Primero, orar para que se convierta nuestra familia. Orar para que se convierta nuestra nación. Y orar por Israel debería de ser algo que deberíamos de llevar en nuestros corazones. Por eso, hermano, por eso Pablo oraba. ¿Cuál era el anhelo del corazón de Pablo? La salvación ¿de quién? De Israel. O sea, deberíamos de orar por la salvación de Israel. Deberíamos de orar porque se convirtieran al evangelio. Deberíamos de orar por más misioneros, por más gente que vaya al exterior a predicar la palabra. ¿Qué debemos de hacer cuando hay una persona endurecida de corazón? Ore por él. Yo por eso, hermano, yo digo que muchos de nosotros somos productos de las oraciones de las abuelitas evangélicas y las mamás evangélicas.
que toda la vida oraron por sus nietos, oraron por sus hijos. Señor, te pido por este sinvergüenza, te pido por este drogadicto. Y ahí están ya sentados. ¿Ah? O sea, ahí están, ya ex drogos, ¿va? Pero usted sabe que los marihuaneros convertidos tienen más fuerza, ¿va? Que los que no se han convertido. Le sale una cosa de que comienzan a servir, comienzan a trabajar. Pero ¿cuántos de nosotros oraron por nosotros, nuestros abuelos, nuestras abuelas? Esas oraciones son escuchadas en el trono de la gracia. No las dejes solo como un anhelo, preséntelas al Señor como una oración de corazón, ¿verdad? Entonces, ¿Israel está endurecido? Sí, pero hay que orar por Israel. Pablo tiene el anhelo del corazón de orar por su pueblo. Ahora, Pablo va a explicar cómo es que están cegados, cómo es que ellos están endurecidos. Veamos el verso número 2. Mire la razón, la exposición de Pablo. Diga conmigo el celo. Muy bien, aquí está la razón por la cual Israel se ha cerrado a Jesús, por la cual Israel ya no quiere entrar a Cristo. Veamos el verso 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Muy bien, diga conmigo celo. La palabra celoi en griego es una palabra neutra. Diga conmigo neutra. Es decir, es neutro porque el celo puede ser bueno y malo. Correcto. Entonces hay palabras neutras, ¿verdad? Entonces el celo es bueno cuando hay un celo conforme a la fe, conforme a la palabra. Pero hay celo que es malo. Por ejemplo, yo atiendo mucha gente que son hombres celosos, ¿verdad? Y vaya, pasó hace esta semana bien dramático porque el Señor mató, o sea, dice la noticia, muere un señor, solo dice, esposo mata a su esposa en tal lugar y asesina a sus 2 hijos. Entonces, usted ve la noticia y usted dice, ¿verdad? ¿Qué noticia más fuerte? Pero cuando usted escribe, usted lee la noticia y se da cuenta que fue en gotera y dice que el señor tenía 65 años y la muchacha con la que estaba tenía 30. Por eso la mató. ¿Ah? Es que un hombre celoso, usted no sabe las locuras que puede hacer. Aquí hay un montón de hombres celosos. ¿Ah? Celotipia, ¿va? Que no sean celosos, ahí dejan a la mujer, ahí dejan. Porque yo me acuerdo este muchacho, yo la verdad que me entristece porque decía, pastor, es que mi señora vio a fulano, vio a mengano, y le decía, no la desesperes, Alex, no la desesperes. Que mire aquí, claro, la señora ni me dejaba hablar con ella, porque si yo hablaba con ella, la señora iba a contar todas las cosas que él decía, así. Y cabal, yo ya sabía que algo iba a pasar porque le encerraba con llave, hermano, en la casa. Anda encerrando a su esposa en la casa en vez de darle la llave de la casa. Es que hay gente que entonces la encerraba. ¿Y cómo va a encerrar a su señora? Y mire, un día llegó del trabajo, trabajaba en Deusen, llegó de trabajar, ya no la halló. Se había llevado todo, solo le dejó los hijos, ¿verdad? Se llevó todo, se fue para Estados Unidos. Ya tenía todo planificado la señora, con los celos enfermizos. Entonces hay celos que son positivos, pero hay celos que son negativos. Los celos del pueblo de Israel son malos, son negativos. ¿Por qué? ¿Por qué son celos malos? Ve ahí y léalo con sus propios ojos y con sus propias palabras. Porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme, es decir, no tienen un celo conforme al conocimiento bíblico, sino que el celo de ellos es un celo religioso, un celo solamente sin saber de Jesús. Entonces, escuche bien, este celo, que es un celo malo, todavía subsiste hoy en día, como legalismo, como religiosidad. Ya se los voy a explicar, solamente que quiero citarle los textos donde Pablo dice que él era un hombre celoso. Entonces, porque si usted nota, el versículo 2 dice,
porque yo les doy testimonio. O sea, Pablo está hablando desde su propia experiencia. Él está contando lo que él era y cómo Israel es. Entonces, a mí me pasó esto y se lo voy a contar. Llegando, y yo creo que se lo he comentado, llegando a la ciudad de Belén, Belén es una ciudad encerrada. Es como que Cojutepeque tuviera muros y usted no pudiera entrar. Entonces, en Belén viven palestinos. Los judíos no pueden entrar ahí porque es un territorio palestino. Y cuando usted quiere ir a la capilla de la Natividad, que supuestamente es ahí donde nació Jesús, pero o sea, es mentira, ¿verdad? O sea, es bien difícil. Ellos piensan que es ahí porque quedaron unas marcas de la época persa. Entonces muchos piensan que ahí nació Jesús. Cuando usted llega a la capilla de la Natividad, toda la gente que está ahí, por ejemplo, ahí se va a encontrar usted. A mí me impresionó porque yo vi a Johnny Miguel Safi, o sea, muchos, bueno, incluso la familia del presidente es de ahí mismo, de Belén, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Cuando yo llegué a la capilla de la Natividad y entramos, porque es una cueva que usted tiene que bajar gradas, allí mismo, hermano, se agarraron, pero a pleito, hermano. Un arminio con un católico arminio que yo no le entendía el idioma porque yo creo que era como un árabe convertido al catolicismo y otro hermano que era de copto, yo no sé. Pero todo el pleito era que no bajó y no entró por donde tenía que bajar a la capilla. Y se agarraron, hermano, que yo me quedé hasta asustado. Yo me aparté, porque yo dije, aquí voy a sacar hasta yo terminación. Dije yo. Entonces yo me quité, pues, porque me iban a pegar. No, o sea, entonces, pero se agarraron solamente por no bajar las gradas, por donde decían ellos. Así es la religión sin conocimiento. Usted se enoja, usted se pelea con otro solamente por el pleito que no le cae bien la religión de la otra persona. Y mire, eso pasa en el fútbol, cuando se agarran de un bando del otro bando, pasa en las pandillas, pasa en la religión también. Porque yo he llegado a verlas aquí y yo con todo respeto, cuando están los hermanos católicos ahí llevando toda la cuestión de la oración, yo me quedo sentadito, pues, esperando mi turno. Y allá cuando ya me dejan hablar, yo me paro, ¿ya? Me paro, comienzo a cantar un alabanza, a predicar, y se levantan. Yo, por la madurez que tengo, escucho lo que ellos dicen, pero ellos no oyen lo que yo les digo. ¿Por qué? Por celo religioso, porque este es de otra religión. Pero eso no debería de ser. Mire, llegué a San Francisco Javier hace unos años, hace unos 8 años, e iba a la vela de una abuela de una hermana de la iglesia. Y yo comencé a predicar porque siempre los hermanos dijeron, mire, ahorita están haciendo los rezos, después va usted, pastor, vaya, pues yo voy. Y yo no voy con aquello de pelear, ¿verdad? No. Llego, ¿verdad? Tranquilo, abro mi Biblia, comienzo a predicar. Y al ratito que yo tenía 10 minutos de estar predicando, me pusieron un papel, pero lo que yo no sé es quién me lo puso, porque, o sea, a mí me pusieron un hermano, pero el que me lo escribía era un hijo de la señora muerta. Deje ya de predicar. Ese fue el primer papelito. Después al rato, cállese ya, me pone, ya cada vez más fuerte, va. Entonces yo dije, bueno, ¿y esto qué les pasa, pues? ¿Ah? Pero mire, me dio miedo decir algo, porque como todos andaban armados, ¿ah? Y eran tiempos de las maras, yo dije, bueno, me voy a hacer el suizo. ¿Ah? Y al rato, yo vi que ya se pelearon ellos. Entonces yo dije, no, este le está reclamando a ella que yo. Entonces ahí me calmé. Bueno, gracias, Dios les bendiga, amén. Ahí terminé. Y todo el pleito era, la señora, la católica. El hijo que estaba pagando el funeral era evangélico. Y los hijos, que eran todos los hijos de ella, son católicos. ¿Quién manda ahí? ¿El pisto o los que no tienen pisto? Pues ahí mandaron los que no tienen pisto. Así es la mayoría, porque eran 3 hijos católicos y uno evangélico que tenía billetes, que era el que vivía en Estados Unidos y estaba pagando todo. Uno se somete.
Pero el celo religioso es lo peor que puede haber en las iglesias y en las denominaciones. Mire, yo quisiera que ustedes sean maduros en eso, porque ya no vale de nosotros andar diciendo, es que aquella iglesia, es que los de, y mire, eso es cuando es iglesias tradicionales con evangelicales. Pero ¿qué le puedo decir de los mismos evangélicos? Que mire, que hay lugares donde cuando me ven que, por ejemplo, ellos piensan, cuando hemos estado en reuniones, a mí me invitaron a Usulután a predicarle a pastores de diferentes denominaciones. Pero cuando me llegaron, me vieron llegar a mí ahí, ellos me vieron como que yo era el diablo, hermano. Porque como los del Taber, ¿va? Ellos tienen la mente, ¿va? Que nosotros no ayunamos mucho, no oramos mucho y que mujeriamos. Entonces, me agacho revira contra, hermano. Yo me quité, ¿por qué? Cuando comencé a predicarles en su idioma, hermano, porque comencé a gritarle como pentecostal a la gente. Aleluya, decían aleluya, hasta se tiraban ahí esperando que yo llevara aceite, pero no le llevé nada. Entonces la gente dice, no, este es de nosotros. No, no soy. Pero ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? Nos ven con desprecio las otras denominaciones. Porque muchas veces dicen que el Taber es muy liberal, es que el Taber aquí. No, lo que pasa es que está esa religiosidad y celo religioso ciego, que es falta de conocimiento y madurez. Cierro con este ejemplo y ya les voy a dar los textos. Cuando yo entré al tabernáculo, salí de la iglesia tradicional y llegué a la iglesia evangélica. Y como yo, los bautistas, yo solo he conocido una iglesia. Entonces, en las épocas antiguas, los bautistas, número uno, no aplaudían, no bailaban pegados. Entonces, no aplaudían, no se permitía baterías, mucho menos, hermano, levantar las manos o que usted se le ocurriera gritar amén. Porque las iglesias bautistas siempre han sido conservadoras, no aplaudimos. Siempre, eso es hipocresía, hermano, sinceramente, ¿va? Porque, mire, sabe que yo era así bien religioso. Entonces, el pastor fundador decía, es que nosotros los bautistas no aplaudimos. Mire, le voy a decir algo, le voy a decir hasta quizás unos 20 años, en el tabernáculo no se aplaudía. No se aplaudía ni por las alabanzas ni en la predicación, porque bautistas, hermano. Entonces a mí se me había pegado que yo era bautista de hueso colorado, yo soy bautista de hueso colorado. Entonces cuando ya estábamos en los cultos, el pastor Junior puso una ley. La ley era que teníamos que congregarnos en el culto de las 9 de la mañana. Y cabal, ahí estábamos todos los empleados. Pero a mí, como yo era rebelde de eso, entonces cuando ya estaba en la hora de la alabanza, yo no aplaudía en las alabanzas. Yo no levantaba las manos, mucho menos, hermano. En la alabanza yo iba a estar ahí, alabaré. Y fíjese que el pastor Junior siempre me veía. Decía así. Entonces, y cuando estábamos en las reuniones, decía, este Mike es un gran rebelde. No le gusta aplaudir, no le gusta acá. Entonces yo me llevaba de que yo era un gran religioso. ¿Sabe cómo se me quitó esa hipocresía? Se me quitó cuando comencé a sufrir un montón de problemas en mi vida. Porque a través de los procesos de dolor, uno entiende, hermano, que aplaudir es una expresión de alabar a Dios. Levantar las manos es alabar a Dios. Si usted quiere decir amén, alabe a Dios. Es que mire, cada uno va a experimentar su fe de formas diferentes. Lo peor de todo es que cuando ya tenía 3 años de estar en Usulután, invité a un pastor americano de la primera iglesia bautista y de la Convención del Sur. Y cuando llegó el pastor, mire, hermano, si ese pastor, yo ya tenía sus 68 años, se bajaba del púlpito, abrazaba a la gente, levantaba, decía amén. No, dije yo, pues los bautistas que yo conocí no son igual que estos, son diferentes. Ahí se me quitó. Porque muchas veces creemos que lo pentecostal es aplaudir, que lo pentecostal es decir amén. Eso no es ser pentecostal. Eso no es ser bautista. Eso muchas veces son expresiones de fe y usted tiene que respetar. Nosotros no practicamos las lenguas,
pero ya han hecho eso, que de repente se han levantado. ¿Y qué hago yo cuando alguien comienza a hablar en lengua? Yo sigo predicando o simplemente termino, ahí me bajo, pero yo los dejo. ¿Por qué? Yo he conocido otros pastores que rápido les dicen, vaya vos, deja de estar. Ese no es mi estilo, no me nace. Pero incluso cuando hay niños en el púlpito, a mí me enseñaron que cuando yo tengo que predicar la palabra, yo tengo que estar fijo predicando la palabra. Entonces, a mí nada me costaría, saca ese niño. No siento que vaya conmigo. Eso lo hacía mi jefe, mi pastor, pero él tenía una autoridad distinta. Yo no soy igual que él. Y yo creo que en cada iglesia hay un mover de Dios, que usted tiene que también entenderlo. Pero si usted quiere aplaudir, si usted quiere levantarse, si usted quiere cantar, cante, nadie le va a decir nada. ¿Cuál es el tema? Hoy en día, venir y decir, aquí somos una iglesia de hueso colorado, hueso duro colorado bautista, y no aplaudimos, pero tenemos amante, entonces ahí está mal, ¿va? Porque no es así, pues. Yo creo que a nadie le queda bien, ni a la Misión Centroamericana, ni a las Asambleas de Dios, ni a ninguna iglesia, porque con la religiosidad hipócrita queremos tapar la verdadera perdición que puede haber en una congregación. Yo les podría decir, no seamos hipócritas y no tengamos un celo equivocado. Es que el pastor ha permitido la batería. Mire, es que la batería se la llevaron una noche porque el dueño la vino a traer y a los 2 días apareció eso. Usted, sí, como que él sola camina. O sea, vinieron a traerla los dueños y de repente vaya ya el Rudy, pastor, mire, nos quedamos sin batería. Aquí le vengo a ofrecer, claro, me la puso de prueba, pero yo le dije, ahí te la voy a pagar. Todavía no se la he pagado y yo creo que todavía no la voy a pagar. Mire, ¿qué vamos a hacer? ¿Usted cree que vamos a ser más entregados con batería o sin batería? No, la batería no cambia nada. Lo más importante es que el corazón de su pueblo esté rendido a los pies de la cruz de Cristo. Y si nosotros tenemos un corazón sincero para con Dios, ganamos más que todas esas religiosidades que yo les estoy diciendo. El celo religioso lo tenía Israel. Veamos entonces el celo, expliquemos el celo del versículo número 2. Vea, expliquemos ese celo que tenía Israel. Primero vamos a ir a estos textos que les voy a ir citando. Primero vamos a Gálatas 1:13. Gálatas 1:13. Un celo sin conocimiento, un celo religioso sin conocimiento. Pablo dice que él fue así, que él tuvo ese tipo de actitud, ese tipo de práctica religiosa. Gálatas 1:13, ¿lo tenemos? 1:13. 1:13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo. Mire bien, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Mire, cuando usted no tiene conocimiento, usted va a creer que solo usted tiene la razón. ¿Cuántos cuando éramos de la iglesia tradicional decíamos, es que primero me muero antes de ser evangélico? Ese hermano Toby es un gran ladrón. Esa iglesia del Taber. No, hombre, no hable mal, hombre. No, hombre, mire, peleamos, pero no sabemos la verdad. No conocemos la verdad. Entonces, cuando nosotros venimos y repudiamos algo sin conocerlo, somos religiosos. Somos religiosos. El mismo Pablo dice, cuando yo estaba en el judaísmo, perseguía y asolaba a la iglesia. La repudiaba totalmente. Ahora ve el versículo 14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis. Mire la palabra, márquela ahí, celoso de las tradiciones de mis. ¿No es cierto, hermano, que cuando defendemos tradiciones nos volvemos así de hipócritas? Aquí en esta iglesia siempre se ha hecho de esta manera. Pues que te quede a vos, porque yo no voy a vivir en eso. O sea, defender tradiciones en lugar de defender la palabra es lo peor que puede hacer una iglesia.
Y mucha gente dice, es que a mí me hicieron nacer en esta religión y crecí en esta religión. Y usted les pregunta, ¿y por qué crees en esa religión? No saben. ¿Cuándo se fundó esa religión? No saben. ¿Y por qué crees en eso? No sabe. ¿Por qué? Son fanáticos religiosos. El fanático no sabe por qué sigue a alguien. Simplemente lo sigue. Y podemos caer en esa condición nosotros, de ser solamente personas que siguen cosas sin saber nada. ¿Por qué? Porque así es el celo religioso. Ignora toda la verdad, pero repudia a los otros sin saber la verdad de ellos. Por ejemplo, una persona, fíjate, le voy a contar, a mí me daba su diezmo directamente. Y lo digo con todo conocimiento de causa, o sea, porque a mí me los entregaba, ¿verdad? Un hermano de la iglesia adventista. ¿Y sabe por qué era su pila? Mire, pastor, me dice, fíjese que yo en la iglesia, yo veo que solo peleando por pisto pasa y que solo aquí, pero yo veo que ustedes ahí en el Taber, ustedes trabajan. Y mire, todos los meses, su diezmo me lo daba a mí directamente, no se lo entregaba a su iglesia. Pero ¿cuál era el tema? Cuando yo me ponía a discutir con él, a platicar, hablábamos de los eventos del fin, del rapto de la iglesia, hablábamos de todo. Pero ¿cuál era el punto? Yo no venía y decía, es que los adventistas, no. Y lo hermano, usted no tiene por qué disminuir, ni tiene por qué discriminar a nadie, solo porque usted cree que usted tiene la verdad. Usted tiene que respetar, y tiene que ser maduro, y tiene que ser consciente. Yo me acuerdo cuando fuimos con el pastor Hazael a uno de esos eventos pentecostales, y comenzaron a hablar en lengua, y mire, y detrás de mí y yo enfrente de él, ¿va? Entonces el pastor que había llegado quería que yo me cayera, ¿va? Entonces, pero me empujaba y me empujaba a la frente, ¿va? Y mire, llegó un momento y dije, ya no, le dije, ya no me empuje. Claro, ahí él vio que no me iba a ir para atrás, ¿va? Ya me hice de lado y él también ya respetó. Pero ¿cuál es el problema? Le dije yo, mire, eso no lo creo yo, eso es un... No, ay, déjelo. ¿Por qué? Porque el celo religioso sin conocimiento provoca conflicto, provoca pleitos. Y en las mismas familias muchas veces eso se da. Es que este se hizo evangélico, es que este yendo al Taber. Déjelos, hombre. Ay, déjelos. Ay, déjelos. Después de mucho tiempo lo van a respetar. Y cuando lo respeten, después de respetarlo, le van a pedir consejo. Porque saben que usted está haciendo unas cosas mejor que ellos. Pero respételos. Ahora, vea lo que dice Filipenses. Vuelve a decir Pablo, la religiosidad de él y lo celoso que era. Filipenses 3, versículo 6 dice, Filipenses, Gálatas, Efesios, Filipenses 3, 6. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Note eso, note lo que dice en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es de la ley, irreprensible. Entonces, por ejemplo, mañana yo tengo un almuerzo con varios hermanos. Van a estar hermanos de la iglesia Elim, hermanos de la iglesia luterana, hermanos de la iglesia Asamblea de Dios, hermanos de la iglesia de Dios, y yo represento al Taber. Entonces, ¿saben quién va a llevar la oración? El Taber. ¿Sabe por qué? Porque nosotros oramos cortito, ¿va? Y como tienen hambre, Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos tal alimento. Amén. A comer. Si deja el pentecostal, oh Señor, en el nombre de tu Hijo amado, y comienzan y no terminan. Apúrate, papá, que vamos a comer. Imagínense, dejamos a los luteranos orar. Oh, sacrantísimo Señor, oramos porque... Pero ¿sabe cuál es el tema? No nos peleamos. Y discutimos y platicamos y chistamos. Y la pasamos súper bien. ¿Por qué? Porque ya no tenemos que estar encerrados. Hay una hermana que es católica. Sí, y ahí contamos todos, platicamos y tranquilo. O sea, nadie se acusa por su fe, nadie se acusa de eso. Ahora, ojo, ojo, ojo.
Cuando ya es una condición donde hay que discutir doctrina, pues entonces ahí sí hay conflicto. Ahí usted tiene que defender sus fundamentos. Pero tenemos una práctica donde no tenemos que ver a nadie de menos, ni tampoco pensar que ellos están perdidos, sino que simplemente respetar sus convicciones. Y si ellos preguntan, usted les habla de Cristo. Pero no usted viene y dice, es que mira, los que no creen lo que yo digo. No, hombre, tranquilo, hombre. El Señor va a ir abriendo los corazones de las personas que necesitan recibir a Jesús. Y eso Dios se lo va a conceder a usted. Yo se lo digo porque lo he visto muchas veces. Lo más bonito es cuando la gente comienza a ver en nosotros, no, este es diferente. A este díganle, mire, que nos hable del Señor. Y ya usted habla del Señor. Ahora, tenemos que entender que el celo de Israel es un celo religioso que no tiene el conocimiento total. Veamos Romanos nuevamente, capítulo 10, y vamos a ir cerrando ese texto. Veamos bien. Veamos el verso 2, a donde nos hemos quedado. Ya vimos el anhelo de Pablo es que todo Israel se convierta. Por eso ora por Israel, ¿verdad? Verso 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme. Entonces, el celo religioso es bueno, pero el celo sin conocimiento no es bueno. ¿Por qué? Si usted es celoso porque usted se congrega el domingo, si usted es celosa porque usted lea su palabra, porque lee la palabra de Dios, ese es un celo fundado en el conocimiento. Usted es celoso de Cristo, de repente los compañeros comienzan a contar chistes de Jesús y usted se aparta, ese es un buen celo. Lo que no es correcto es cuando usted ataca otras convicciones religiosas solo porque usted piensa que usted lo sabe todo. Eso es ignorancia e inmadurez. Usted no lo tiene que hacer. ¿Por qué? Porque el celo de Israel es igual. El celo de Israel es sin conocimiento. La palabra en griego, epignosis, quiere decir que no han tenido la experiencia completa, es decir, no tienen todo el conocimiento. ¿Por qué? Porque ellos son celosos de las prácticas religiosas, son celosos de ir al templo, son celosos de adorar, son celosos de cumplir la ley, pero se han equivocado porque no conocen a Cristo Jesús. Por eso es que es un conocimiento incompleto. Por eso es que no tienen todo el conocimiento. Si ellos creyeran en Jesús, ellos pudieran decir que tienen todo el conocimiento total, que tienen el conocimiento de la verdad, pero no lo tienen porque no creen en Cristo Jesús. Entonces, el celo religioso de Israel es bueno. Lo que es malo es que es sin conocimiento. O sea, tenemos que amar las cosas de Dios, pero con conocimiento de Dios, con conocimiento de Cristo, con conocimiento de la doctrina, con conocimiento de la palabra. Por eso les animo a que inicien nuestro programa de laicos en el mes de junio. Aquellos que quieren conocer las doctrinas bíblicas, ahí ustedes van a aprender. Pero ya no va a ser un celo de que es que yo soy bautista. ¿Y por qué sos bautista? No sabes por qué. No sabes por qué. No sabes por qué sos bautista. Ni sabes de dónde surgieron los bautistas. Tenemos que tener bases fundamentales y creer y saber por qué creemos en estas cosas. Ahora, cerramos. ¿Por qué su conocimiento es incompleto? Verso 3. ¿Por qué es incompleto el conocimiento de Israel? Son 3 razones. Márquelas. Primero, porque ignorando la justicia de Dios. Primero, han ignorado la justicia. Segundo, ponga atención, ponga la coma, y procurando establecer la suya propia. O sea, miren bien, ignoraron la justicia de Dios, intentaron establecer su propia justicia, y número 3, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces, 3 son las causales por las cuales ellos tienen un conocimiento incompleto. Tienen un celo religioso sin conocimiento completo. ¿Por qué? Primero, han ignorado la justicia de Dios. 2, han procurado establecer la suya propia y no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces, la más relevante es que, escuchen bien, ¿quién es la justicia de Dios? Es Jesucristo. Entonces, ellos han ignorado a Jesús. Ellos han establecido su propia justicia. ¿Cuál es la justicia de Israel? Las obras, diga conmigo las obras. Entonces, ellos se sienten tan llenos de buenas obras que dicen, no necesitamos a Cristo.
Entonces, cuando una persona considera que hace todas las obras de la ley, se llena de orgullo y rechaza la salvación del Señor. Porque él piensa o ella piensa que como es bueno, que como no le roba a nadie, que como nunca peca, que como nunca hace las cosas malas, no necesita de Cristo. El problema es que no pueden tener la justicia de Dios, porque para tener la justicia de Dios tienen que reconocer que son pecadores y reconocer que su miseria necesita llevarse a Cristo. Cuando una persona reconoce que no puede salvarse por sus propios medios, encuentra la justicia de Dios y reconoce a Cristo como Salvador. Entonces, Israel tiene un conocimiento que no es pleno, no es completo, porque no han querido reconocer a Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que hicieron ellos? Les dieron la ley y dijeron, así nos vamos a salvar. Vamos a cumplir los mandamientos y de esta manera vamos a ser salvos. Pero no entendieron que la ley nos lleva a Cristo. Diga conmigo, la ley nos lleva a Cristo. Miren, la ley es tan bonita que esto lo he explicado, que nos dice, no matarás, no robarás, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Entonces, cuando usted ve eso y usted sabe que no lo puede cumplir, entonces la ley se vuelve un ayo. Diga conmigo, un ayo. ¿Qué es un ayo? Un ayo es un sirviente que nos toma de la manita y lleva a los niños a la escuela y le dice al niño, vení, te voy a llevar a la escuela para que aprendas la verdad. Entonces, la ley nos refleja que hemos sido pecadores y nos demuestra que no podemos cumplir los mandamientos. Y la ley nos toma de la mano y nos lleva a Cristo para reconocer que solo Cristo puede salvar nuestras almas. Gálatas capítulo 3. Vea lo que dice ahí, con eso cerramos ya. Gálatas 3. Gálatas 3, verso número 22. Ellos no entendieron la ley. Ellos pensaron que la ley era para salvarse. No, la ley no es para salvar la vida ni el alma de nadie. La ley no puede salvar. ¿Por qué no puede salvar? Porque la ley, la función de la ley es condenar. La ley encierra todo. Gálatas 3, 22. ¿Lo tiene? Vaya, mire lo que dice. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Diga conmigo, lo encerró todo en pecado. ¿Cómo es eso? No matarás, no codiciarás, no robarás. O sea, la ley lo que hace es encerrarnos y decirnos que todo es malo. Pero la ley no puede salvar, no puede salvarnos la ley. Entonces, cuando nos damos cuenta que no podemos cumplir los mandamientos, entonces nos humillamos ante Dios y reconocemos que necesitamos a Cristo. Veamos el versículo número 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para que aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Esa palabra ayo, pedagogos, no es maestro en griego. Eso lo quiero aclarar, no es maestro, es el esclavo sirviente de la casa que llevaba al niño a la escuela. Ese es el verdadero significado de esta palabra en griego. ¿Por qué? Porque el pedagogos era el que cuidaba, lo velaba por él, pero lo cuidaba, es decir, lo llevaba al verdadero conocimiento. Mire, hay personas que todavía no están en el verdadero conocimiento de Cristo y que todavía viven en la ley y viven por las obras. Hay que reconocer que la ley nos toma de la mano y nos lleva al conocimiento de Jesús tal y pleno. ¿Por qué? Cuando nos damos cuenta que no podemos cumplir los mandamientos, entonces nos fijamos y ponemos la mirada en Jesús y nos damos cuenta que solo Él puede salvar. Pero para llegar ahí, usted tiene que reconocerlo, hermano, arrepentirse. Pero ¿qué implica eso? Un quebrantamiento en la vida del hombre. Note lo que dice el 24 al final. A fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea, solo la ley, la función de la ley es encerrar todo en pecado para darnos cuenta que no la podemos cumplir y ir a Cristo Jesús. La ley es el sirviente que nos lleva a Jesús al conocimiento pleno.
del conocimiento total de Jesucristo. Por eso Pablo dice que el conocimiento del judío es incompleto, porque la ley ellos la interpretaron para vivirla y cumplirla, pero no la interpretaron para ser llevados a Cristo. Y cerramos. Vea lo que dice Romanos 10 para cerrar. Romanos 10, verso número 3. Nuevamente, vamos a repetir esos 3 puntos del por qué el conocimiento de Israel es incompleto. Romanos 10:3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces hay 2 justicias. Diga conmigo 2 justicias. La justicia del hombre que dice soy bueno y la justicia de Cristo. 2 justicias. La justicia del hombre que dice yo soy bueno y la justicia de Cristo que queda sin valor ante el hombre. Por eso han sido desechados. Porque ante una persona que se considera que no necesita salvarse por la fe, sino que por las obras, las 2 justicias chocan la una con la otra. La justicia por las obras y la justicia por la fe. No pueden subsistir las 2 verdades. No puede existir la justicia por las obras y la justicia por la fe. O crees en la justicia por las obras o crees en la justicia por la fe. Pero yo te digo algo. Si crees que te puedes salvar haciendo obras, rechazas el sacrificio de Cristo y rechazas la sangre preciosa del Hijo amado de Dios. Porque lo que estás diciendo es que no necesitas a Jesús para ser salvo. Todo aquel que vive por las obras ha rechazado a Cristo y su sacrificio. Por lo tanto, las 2 justicias no pueden subsistir. No pueden estar la una con la otra. O crees que sos un pecador miserable, pobre, que por sus propios medios no puede alcanzar la salvación y te aferras a Cristo. O crees que sos un hombre moral, ético, que por las buenas obras que haces te va a ir al cielo. Nunca te vas a salvar, te vas a ir al infierno. ¿Por qué te vas a ir al infierno? Porque has rechazado la sangre de Cristo, el Señor del universo. Nadie va a ir al cielo si ha rechazado el sacrificio de Jesús. 2 justicias se contraponen una de la otra. O la justicia por las obras o la justicia por la fe. ¿Por qué Israel ha desechado? Porque ha creído en la justicia por las obras. Pero igual están todos aquellos que no creen, que se van a condenar porque se creen que son buenos, que son religiosos, que cumplen las cosas morales, porque van en Semana Santa, porque ayudan en tal iglesia. Todo eso no te va a salvar. Solamente reconocer que eres pecador y que tú no puedes salvarte por ti mismo, porque necesitas la justicia de uno más grande, que es la justicia de aquel que vino a encarnarse en este mundo para morir por nuestros pecados. Jesús el Señor, Jesús el Hijo de Dios. El único, la única justicia que vale es la de Cristo. Y por eso cierra el 4 diciéndonos: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel. ¿Quién es el fin de la ley? La ley nos llevó a Cristo, porque solo la justicia de Cristo, la justicia por la fe, nos puede salvar. Esto es el ayo que nos llevó a reconocer que por nuestros propios medios no podemos salvarnos, sino por solo los medios de Jesús, el Hijo de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia y tu bondad. Si en esta tarde hay alguna persona que necesita aceptar a Jesús como Salvador personal, habrá alguna persona que quiera venir a los pies de Jesús, que quiera entender que no es por su propia justicia, sino que es por la justicia de Cristo, es por la justicia de Jesús,
Es la justicia de Jesús la que nos va a llevar a la salvación y la vida eterna. Venga a los pies de Jesús. Dios quiere salvarle. Dios quiere darle vida eterna. Dios quiere darle la salvación. Vamos a cantar esta alabanza para cerrar. Pecador, ven a Cristo Jesús, y feliz para siempre serás, que si tú le quisieras tener, al divino Señor hallarás. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Padre, te damos las gracias porque no pueden existir dos justicias. Solo la justicia de Cristo es la que salva. La justicia por la fe, no la justicia por las obras. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra.